Ir a Reino Unido, está allí la doctora Marta Cohen. Saben que ustedes que hay una cepa, seguramente la escucharon, H3N2, que está apareciendo y con mucha fuerza allí. Y claro, el temor es, estamos hablando de una cepa que después llegará a la Argentina en nuestro invierno. ¿Cómo le va, doctora Cohen? Antonio Laje saluda, buen día. Hola, buen Bien. día, Antonio. Sí, bueno, gracias por contactarme. Mi intención siempre es informar y tranquilizar, porque hay algunas exageraciones en la prensa argentina que no hay confinamiento en este momento, se está informando a la población para que la población sea responsable. Sí. Hay un aumento del número de casos, un 56% más alto que el año pasado, debido a esta nueva variante del H3N2 que se llama variante K, subclade K, como le dicen, que tiene 7 mutaciones que la hacen más contagioso. Esto comenzó en agosto en Australia, luego se fue a Nueva Zelanda y ya en septiembre estaba en Europa, en el Reino Unido. En octubre, principios de octubre, ya se comenzó la vacunación, sabiendo que la epidemia de gripe que pasa todos los otoño-invierno, iba a adelantarse. Como pasó, se adelantó 4 semanas, la gente se fue vacunando, se le ofrecía vacunarse 4 semanas antes, y ahora sí estamos con un 56% más de casos que el año pasado a esta altura. No creo que superemos los casos del 2022 y 2010, que hubo muchos casos. Y por supuesto, lo que se está recomendando a la gente es que si tiene influenza, gripe, se cubra use mascarilla, Sí. tome distanciamiento, trabaje desde su casa, pero si también las personas que son vulnerables, más de 65 años, se recomienda que se vacunen y que usen mascarillas si salen a lugares así cerrados. Hay una escuela cerrada por el tema de muchos chicos contagiados, pero bueno, las demás escuelas están abiertas y lo que se está haciendo nuevamente es la ventilación de los espacios. Esto va a llegar a Argentina seguramente. Un informe de ayer a la tarde la Organización Mundial de la Salud publicó que hay 34 países en el mundo afectados con esta variante, que en el Reino Unido es el 95% de los casos de gripe. También hay mucho virus sincitial respiratorio simultáneamente y sigue habiendo un poquito menos, pero hay poco COVID, pero hay poco. Entonces Ahora, dice específicamente, el virus no está en Latinoamérica aún. todavía. Ahora, doctora, habla de... Bueno, es más fuerte, la verdad que es mucho más fuerte, 56% más. Sí, por la contagiosidad. Claro, es Pero no mucho es más grave, sí. No es más grave. No es más grave. No es más grave. Lo que pasa que el año pasado hubo 500 muertes por influenza en el Reino Unido. Este año, si hay un 56% más, va a haber también un porcentaje mayor de fallecimientos. Pero aún continúa siendo, estando dentro del rango de pico de brote epidémico. No ha superado, o sea, está dentro de los rangos. Ahora, ¿va a llegar a Argentina? Sí. Mi recomendación es que el gobierno comience a prepararse para vacunar 4 semanas antes de lo habitual. Es decir, comenzar en marzo, antes que en abril, porque si llega, va a llegar antes. Sí, doctora, ¿y la cepa esta, H3N2, ya está en producción en la vacuna nueva? O sea, en la vacuna de este año. El H3N2 sí está. Lo que pasa es que lo que es el subclade, el subtipo, K, la variante es K. el K. Claro. Exacto, esa es la que tiene 7 mutaciones. Terribles. Bueno. Sí. Sí. Bueno, la cuestión es que precisamente al ser un poco más diferente por estas 7 mutaciones hace que sea más contagioso y que evade la inmunidad porque los anticuerpos de la vacuna no lo reconocen. Esa variante K no está en las vacunas, entonces. No está, pero comparte, porque es la misma familia, que es el H3N2, el mismo linaje, entonces comparte características genéticas que hace que sí se ofrezca aún un 65%, sigue habiendo de eficacia de la vacuna. Pero la recomendación es que si alguien viene de Argentina para Europa o para Estados Unidos y es una persona de más de 60 años o más de 50 años, si quiere, para protegerse, que se dé una dosis de la vacuna, porque la vacuna dura unos 6 o 7 meses, la inmunidad. O sea que la del otoño pasado de Argentina ya no tiene inmunidad. Bien, y en nuestro caso, empezar a vacunarse un poco antes. Sí, yo diría que en el mes de marzo es mi expectativa, porque ya le digo, en el mes de principios de octubre acá ya estaban comenzando a ofrecer las vacunas. El virus llegó en septiembre y ya en octubre estaban vacunando.
Doctora Cohen, muchas gracias como siempre, muy atenta. Bueno, muchas gracias. Cuídese. Gracias. Yo, sugerencias, síganla en redes, en Instagram, Sí. porque está siguiendo muy de cerca además todo esto. Tuvo mucha presencia y fue muy importante en la etapa de la En la pandemia. etapa de la pandemia, desde ya. Sí. Así que es interesante el mensaje para los distintos estados, ¿no? Ciudad de Buenos Aires, Estado Nacional, para lo que es el calendario de vacunas, que las vacunas contra la gripe estén un poco antes, para empezar a darlas un poco antes. Bernardo. Bueno, sigue el conflicto entre el gobierno nacional. Tenía que estar a la 1 de la tarde, hora de Oslo, para recibir el Premio Nobel de la Sí. Paz, María Corina Machado. Termina llegando pasada la medianoche, pasada la 1 de la mañana aterriza en Oslo y hacia las 2 de la mañana se da esa imagen tan impresionante que es ella entrando al Gran Hotel donde estaba toda su familia, en la imagen del abrazo con su ¿Se con su hija. sabe en potencial los videntes cómo habría salido? Y esto es lo que te quiero contar en base a cuestiones que se han ido trascendiendo. Ella misma dijo, la confirmación no la voy a dar hasta que no esté todo resuelto, porque obviamente hubo un montón de gente que fue cómplice de su escape. Es imposible un escape de estas No, características sin enorme complicidad. Esto empieza lunes a la tarde. Ella estaba en las afueras de Caracas. Se dice que estuvo en muchas embajadas. Es imposible que haya estado 16 meses sin tener un mínimo resguardo diplomático porque es un régimen que no son tontos tampoco. Entonces, se dice que estaba en una embajada, sale y en auto emprende un viaje hasta un pueblo costero. 10 controles policiales, supuestamente pasó. Estaba disfrazada, tenía una peluca y tenía 2 personas de confianza que la acompañaban. Ese relato no cierra sin corrupción de por medio. Yo estoy convencido que una de las formas por las cuales se puede sortear en un régimen de estas características es un régimen corrupto. Claro. Todos están en busca, o sea, todos desde los más altos generales hasta los cabos policiales y gendarmes y miembros de la Guardia Bolivariana están desesperados por la plata. Entonces, con dinero yo creo que se pueden conseguir muchas cosas dentro de Venezuela. Con dinero y presión política detrás, ¿no? Así llegó a un pueblo costero. Pasa la noche ahí, había una idea de llegar a Curazao, isla que pertenece a al Reino de los Países Bajos y que está frente a la costa de Venezuela. La distancia más corta yo creo que son 60 kilómetros entre la costa venezolana y Curazao. Es un viaje que en un bote de madera es de entre 3 y 4 horas, pero depende de la situación climática. Aparentemente estaba muy picado el mar y eso obliga a esperar, y creo que esa es la principal razón por la cual no llega a tiempo. Finalmente se sube a una embarcación pesquera, insisto, de madera, y emprende este viaje que normalmente debería ser de entre 3 y 4 horas, pero aparentemente se complicó. Es una zona ventosa, además. Suena muy ventosa. Y volvamos a ponerlo así, perdón, el mapa, porque lo que quiero que veas es Curazao. Vos ahí ves el vuelo que hicieron los F-18 martes por la tarde, un horario que es muy coincidente con la hora en la que habría partido, en la que habría zarpado este bote en el que iba María Corina Machado. Están ingresando en este caso al Golfo, de Venezuela. A la derecha de la imagen hay una península, esa península donde está la ciudad de Punto Fijo. La isla que está a la derecha es Curazao. Sí. La otra es Aruba. Exactamente, y la otra es Aruba. Aruba y Bonaire. Exactamente. Todas dependientes del Reino de los Países Bajos. Es muy llamativo que haya sido una pura coincidencia que al mismo tiempo que estaba ella saliendo en bote. En realidad, los F-18 sobrevolaron el barco. Las sensaciones que sobrevolaron el barco, tal vez también parte de una maniobra de distracción, digo, que pudo haber jugado un papel. Finalmente llega, en condiciones, digamos, muy complejas, pero llega a Curazao, que hoy actúa. Todas las islas caribeñas están actuando como un soporte de las operaciones estadounidenses, todas sin excepción, por lo menos todas las que están frente a la costa venezolana. Y se sube un avión que hace una escala en Maine, Estados Unidos, y finalmente la escala final hacia Oslo. Esto, insisto, es lo que se ha contado. Claramente es imposible sin que haya habido una coordinación absoluta con Estados Unidos, no solo por lo que hicieron los F-18, sino porque Estados Unidos está hundiendo más o menos que cada barco que sale desde la costa de Venezuela. Y vos fíjate que sale María Corina Machado,
está el sobrevuelo de los F-18 y ayer, ya con María Corina Machado afuera, incautan por primera vez un petrolero tremendo. Después vamos a estar hablando de algunos detalles de lo que se sabe de ese petrolero, que evidentemente forma parte de lo que se conoce como la flota fantasma de Venezuela, a través de la cual venden petróleo vía mercado negro. Me parece que todas las fichas están coincidiendo. Me parece que estamos ante 13 días, yo diría, definitivos. Yo empezaría a mirar mucho el fin de semana. Quizás menos, pero quizás menos. Digo 13 días porque no me imagino que esto vaya más allá de la Nochebuena. ¿Cómo sigue Corina Machado ahora? En principio, ella dijo, lo dijo en el Parlamento, por supuesto que voy a volver. Ella sabe que no sirve quedarse eternamente en el exilio. No ya. Yo no sé, para mí ¿Cómo vuelve? ¿Cómo volvés? Bueno, no, es que yo creo que va a volver después de la Después de intervención de que Estados Unidos. ella planteó dos escenarios, me parece, en la conferencia de recién. En principio se habla de una gira internacional ahora. Después de Oslo, una gira internacional que va a ir por toda Europa y va a terminar en Estados Unidos. Dando tiempo, me parece, a que la operación estadounidense avance. Y hay dos escenarios. Uno es una operación estadounidense inminente, que sea exitosa en cuanto a descabezar al régimen, y entonces un regreso ya sin Maduro en el poder. Creo que ese es el escenario A. Pero lo que ella planteó es, yo en el exilio no me voy a quedar. Si esa operación no se produce o si no tiene el resultado, yo de alguna forma voy a volver, porque hay formas de volver. Es decir, plan A, volver con la caída del régimen. El régimen no cae en lo inmediato y lo que están planteando desde el entorno de María Corina Machado es, ella entonces va a volver igual y volverá a estar en la clandestinidad como estuvo antes. Es difícil, ¿no? Después de haber estado 16 meses, querer volver a eso y que no te agarren, ¿no? Y María Corina Machado ha hecho historia. No estuvo presente en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz porque llegó tarde, pero pasada la medianoche del miércoles, cuando ya estábamos en las primeras horas del jueves en Oslo, aterrizaba y hacia las 2 de la mañana protagonizaba este hito que va a quedar sin dudas en la historia política latinoamericana. Cómo salía desde el balcón del Gran Hotel para saludar a los venezolanos, a los colombianos, a los argentinos, porque había gente realmente de todo el mundo reunida allí para ver cómo esta mujer, que pasó 16 meses en la clandestinidad, logró en una huida épica, por lo menos de acuerdo al relato que se está contando y que empieza a trascender, logró salir siendo probablemente la mujer más buscada de toda Venezuela por el régimen de Maduro. ¿Por qué no llegó a tiempo para estar presente en la ceremonia de entrega del Premio Nobel? Pero cómo finalmente arriba a destino. Está en este momento en la sede del Parlamento noruego, ya después de un muy breve descanso. Estuvo reunido con el primer ministro, estuvo reunido con el presidente del Parlamento y en 2 horas exactamente va a ofrecer su primera conferencia de prensa ante el mundo allí desde Oslo. Te voy adelantando, después lo vamos a estar desarrollando más, algunos detalles que se conocen de cómo se fue. Estaba en los suburbios de Caracas, se había ido moviendo principalmente entre distintas embajadas. Se tuvo que disfrazar, se habla de una peluca, se habla de un viaje en auto primero con 2 personas de extrema confianza de ella que la estuvieron acompañando. Se dice que pasó por más de 10 controles policiales y finalmente termina llegando a un bote que la lleva a Curazao. Pero esta es la imagen ahora. María Corina Machado en vivo en la sede del Parlamento, hablando en una conferencia de prensa que está dando en inglés junto al primer ministro. Acaba de decir que estaba muy esperanzada por el futuro de Venezuela. No pude dormir anoche. Hace semanas que venía pensando en esa posibilidad. Y pensaba a quién iba a abrazar primero cuando llegara. Así que abracé a mis 3 hijos al mismo tiempo. Fue uno de los momentos espirituales más extraordinarios de mi vida. Estoy muy agradecida a esta ciudad. Y me siento como muchas de esas madres venezolanas que están anhelando volver a abrazar a sus hijos. Les hice una promesa a ellas. Estoy aquí en su nombre
para recibir este premio. Y les voy a devolver ese premio a ellas, a todas esas madres. Y lo que nosotros experimentamos recién lo vamos a hacer realidad para todas las demás madres y todas las demás familias. The next question comes from the Swedish broadcaster Sveriges Radio. Bueno, siguen las preguntas. Ahora va a preguntar una cadena sueca. Yesterday, the US seized a ship outside the coast of Me Venezuela. preguntan por este buque petrolero que incautó ayer Estados Unidos, que salía desde Venezuela. Look, some people talk about invasion in Venezuela. Hay gente- the threat of an invasion in Venezuela. Cuando la And I gente habla de answer, una invasión en Venezuela, has been already invaded. Lo que yo digo es, We Venezuela have the ya ha Russian sido invadida. agents. We have the Iranian agents. Hay agentes rusos, We hay have agentes terrorist iraníes. groups such as Hezbollah, Hay Hamas, terroristas como operating Hamas freely y in Hezbollah accordance with the regime. que operan We have the libremente Colombian con guerrilla, complicidad del régimen. the drug cartels that have Carteles taken de la over droga 60% of our population, que han and not tomado only involved gran in parte drug del trafficking, territorio but in y de la human población. trafficking, in networks of prostitution. So this has turned Venezuela into the criminal hub of the Americas. Esto es lo que ha And what convertido sustained a the Venezuela en un regime hub criminal de las is a very Américas. powerful and funded, strongly funded repression system. Y esto ha Where does financiado that también un funds sistema come represivo. from? Well, from drug trafficking, from the black market of oil, from arms Que trafficking, se nutre también del mercado for negro de human petróleo, que trafficking. se nutre, por supuesto, del We need to cut narcotráfico. those flows. Y hay que And once cortar it happens, esas vías de and financiamiento. repression is weakened, Y esta it's presión over, because that's está debilitando the esas regime redes de has financiamiento left del régimen. violence and terror. So we ask the international community to Así que le cut pedimos those sources, a la because comunidad internacional que the corte other esas vías de regimes financiamiento that support Maduro and the criminal structure are very terminan active apoyando and have justamente al turned régimen de Venezuela Maduro. into the safe haven for their operations into the rest of Latin America. Thank you. The next question comes from the Norwegian broadcaster NRK. Pregunta ahora la señal de You have had noticias de Noruega. meetings with politicians at the Norwegian Parliament and Prime Minister Støre this morning. Have you asked for any kind of support from the Norwegian government for your Sí. fight for democracy in Pidió Venezuela? apoyo al We gobierno had noruego. a great conversation this morning, and I am very excited also with what I experienced at the Estoy muy Parliament. emocionada I am con- a former member of a parliament. con lo and que to hemos see conversado con- an actual parliament working, with Con antiguos miembros del Parlamento. representatives of parties in all Es the impresionante spectrum, lo que es ver cómo funciona un passionately parlamento. and respectfully Para alguien como yo, que fui defending their views legisladora. is something I means so much. And yes, the answer is yes. Not only Sí, right por supuesto now, he pedido ayuda. we need to speak out, to tell the truth, so that people Es understand importante what que se hable, que se diga la verdad, que se what alce la our voz. political prisoners are going through. Lo que están pasando, por ejemplo, nuestros prisioneros Children in políticos. Venezuela only go twice a week to public schools. Los because chicos en teachers Venezuela solo van 2 veces por earn $1 semana a day. a las escuelas. So they have to get other jobs. So we have our Los children docentes in no the pueden dar streets, clase porque and tienen you know que what it ir a buscar means otros trabajos. In terms of the future and the risks they run. So yes, we need to speak out. Así que sí, We need necesitamos to alzar la voz. Cut these resources Tenemos que that cortar support repression estas vías que now, financian but la also represión. We will need a lot of ideas. Necesitamos and muchas advice ideas, regarding, muchos consejos building up institutions, para construir instituciones en such as Venezuela. the energy agency that we want to build Nosotros queremos in crear, Venezuela por ejemplo, una for agencia de for the energía new hydrocarbon, sector para that todo el will, sector hidrocarburífero. arise in our country. Y así Can I just follow up to say that podemos aprender mucho de Noruega. the laureate does not have to ask for that support because we respect the will of the Venezuelan La people. respuesta aquí and that de is clear. Noruega no es necesario They que nos pidan expressed esa ayuda, under very nosotros difficult circumstances la vamos a their dar. views in an election, which gave, according to all sources, international and domestic, overwhelming response. They want another course. They want a democratic Está regime. claro que los And for venezolanos Norway, quieren un cambio, respecting quieren the un rule of régimen law democrático. and the main principles of the UN Charter is key.
So we want to see that change No solo happen, but also nuestra invitada representatives of Latin venezolana, America, is sino that you need a representantes de Latinoamérica, es que hace falta una combinación de todo lo que viene desde dentro y lo que viene desde fuera. Y nosotros estamos fuera y estamos listos para apoyar a Venezuela, una Venezuela democrática, para crear instituciones nuevas. Pueden contar con eso. La última pregunta de hoy viene de la CNN. Hi, María Corina. I'm Hola, Paul María Corina. Mosquera with CNN. Paul Mosquera de So CNN. now you've been in hiding for many months. Do you think that the government Muchos may meses. have ¿Cree usted known que el where gobierno were you during this time? puede haber sabido dónde estaba usted durante este tiempo? Creo que no. Creo que no lo saben dónde he estado. Y sin duda habrían hecho todo lo posible para evitar que yo llegara hasta aquí. Y quiero aprovechar su pregunta para dar las gracias a todos aquellos hombres y mujeres que han arriesgado sus vidas para que yo pudiera estar hoy aquí. Un día podré contarles, porque sin duda no quiero ponerles en riesgo ahora mismo, pero ha sido toda una experiencia, pero creo que merece la pena estar aquí con ustedes, contándole al mundo qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué significa para ustedes, como noruegos y como europeos, del lugar donde vengan ustedes, por qué importa Venezuela para el mundo? Porque cuando luchas por la libertad, luchas por la humanidad. Y cuando ganamos, porque ganaremos, esto será un ejemplo extraordinario para esos otros países que a día de hoy no tienen libertad. Y la gente les dice lo que nosotros escuchábamos, que era imposible lograrlo. Y nosotros decidimos luchar hasta el final. Y Venezuela será libre. Y por supuesto que merece la pena. Cuando vuelva, el régimen tendrá dos posibilidades. Si el régimen sigue, si sigue en el poder, yo estaré con mi gente y ellos no sabrán dónde estaré. Tenemos maneras de hacerlo, de cuidarnos. Bien, pues este es el final de esta rueda de prensa. Creo que tenemos ahora otra rueda de prensa y les voy a hablar también en español. Quería respetar también al primer ministro. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, primera conferencia de prensa, ya anticipó que viene una segunda. Llamaba un poco también la atención lo que después termina aclarando. La segunda conferencia de prensa va a ser en español. Me pareció impactante la respuesta al medio sueco. Cuando dice, no, pero ya está invadida Venezuela. Claro. Y muestra a Venezuela como lo que realmente es un centro del terrorismo internacional. Y me pareció impactante porque creo que está todo completamente ligado con lo que viene. Es inevitable pensar que es así. Pero es inevitable, pero además me parece que es una respuesta que es la respuesta que te hubiera dado Trump. O sea, me parece que ya está, no hay mucho para explicar. Ya hay una situación de guerra en Venezuela. Porque si vos tenés grupos armados que actúan en nombre de partidos políticos, supuestamente, digamos, porque vos tenés ya las fuerzas armadas, lo que son formalmente las fuerzas armadas, que se dicen son fuerzas chavistas, pero además tenés grupos paramilitares, tenés grupos terroristas. Aparte, lo define, es un centro, un hub del terrorismo internacional. Sin duda. Ya está. 10.000 pasaportes se estima que le entregaron a miembros de Hezbollah, por ejemplo, solamente para dar un y aparte, para dato estar claro, eso, ¿no? que de Venezuela salió con Estados Unidos y va a volver a entrar con apoyo de Estados Unidos. No hay duda de esto. Eso está clarísimo. Después vamos a estar viendo, por ejemplo, la coincidencia entre la maniobra que vos señalabas de los F-18 justamente casi al mismo tiempo que ella estaba saliendo de Venezuela. Te vamos a estar contando algunos detalles más. Este hecho... La verdad que la imagen de María Corina Machado se ha convertido en una figura, para lo que es la política contemporánea, por todo lo que ha pasado, para además la dimensión de lo que es la crisis y de la locura que viene de parte del régimen de Nicolás Maduro, en una cosa muy impactante. Bueno, en un ratito volvemos, por supuesto, allí a Noruega, segunda conferencia de prensa que va a realizar Corina Machado. Me parece, desde el punto de vista internacional, es la información más importante del momento y de una importancia extrema para lo que es Latinoamérica también. Ya venimos.
Señor Bernardo. Debido a la demora en la llegada de María Corina Machado a Oslo, Javier Milei no la terminó cruzando. El presidente de la Nación, que ya está regresando al país, está arribando a Ezeiza a la mañana. Por la mañana va a estar aquí junto a Karina Milei. Y a partir de ahí empieza toda la etapa de reforma laboral en sí. El envío del proyecto definitivo se lo está esperando a Javier Milei. Manuel Adorni ya lo viene diciendo en los últimos días de que el proyecto ya está, no está remitido al Congreso de la Nación porque falta el gancho final, algo simbólico de parte de Javier Milei, y también porque se habla de que en los últimos días el gobierno ha cerrado algún tipo de acuerdo o punto en común con la CGT, con diferentes centrales obreras respecto a la letra chica de este acuerdo que va a estar ingresando por el Senado. Recordemos que en el caso de presupuestos va a entrar por diputados, pero lo que tiene que ver con el Senado es una agenda que va a llevar adelante especialmente Patricia Bullrich como principal referente del gobierno en la Cámara Alta, así que la expectativa es que especialmente a partir de la semana que viene empiecen a girar estos dos temas: presupuesto en diputados, la reforma laboral que el gobierno va a estar presentando en las próximas horas, ya de manera definitiva va a ingresar por la Cámara Alta.